El polvo de tus pies es mi tesoro. Me rindo y me derramo ante tu trono. Si tú me llamas, Yeshua, y yo te sigo hasta el fin sin dudar. Dejaría este mundo por vivir junto a ti. En el mundo que creó según su voluntad, en sus vidas y en sus días y en la vida de toda la casa de Israel, pronto y en un tiempo cercano, Veimru Amén. Sheme Rabbah, Le'aleme Alemaya, Yitgadal ve'yitgadak Sheme Rabbah. Bendito y alabado y honrado y exaltado y adorado y glorificado y elevado y loado sea el nombre del Santo. Bendito sea Veimru Amén. Sheme Rabbah. Por encima de toda bendición y canción, de toda alabanza y consolación, dicha en este mundo, Veimru Amén. Sheme Rabbah, Le'aleme Alemaya, Yitgadal ve'yitgadak Sheme Sea una paz magna de los cielos y vida buena para nosotros y para todo Israel. Veimru Amén. Sheme Rabbah.
alturas, Él hará en su misericordia. La paz sobre nosotros y sobre todo Israel y sobre todos los habitantes del mundo. Amén. Amén, amén. Shalom, shalom, Erev Tov, familia. Shalom, shalom, Erev Que sí nos escuchamos. Laila Tov, shalom, shalom. Laila Tov, shalom, Shalom. shalom, familia. Beshem. Bien, familia, pues estaba dando tiempo a que terminara este canto. Todavía le faltó como un... Está hermoso. La Kadish. Así que estaba haciendo un poco de tiempito. Apóyenos con los micrófonos, por favor. Ya estamos transmitiendo directamente a Facebook. Y pues bueno, antes de comenzar, Pastor Isaac, ¿gusta saludar a la audiencia, por favor? Claro que sí, con la alegría de vernos nuevamente en esta recta final que nos lleva a una etapa de conciencia que podríamos llamar la clausura de todo lo que han sido estas semanas. Hemos avanzado por cada una de las sefirot o cada una de las áreas del alma que Hashem nos permite conocer y desarrollar, y hoy nos está impulsando a caminar por la última sefirá que él consideró a través de la sabiduría judía. Considero que era óptima para nosotros. Por eso es que ahora arrancamos con el Malhut, y contento y muy privilegiado, acompañado siempre por mi familia y todos ustedes como una misma comunidad y en hermandad con los consiervos, bueno, disfrutando lo que hasta ahora hemos avanzado y listos para continuar con esta recta final. Excelente, gracias, Pastor Isaac. Bueno, familia, el día de hoy, una disculpa, iba a estar con nosotros el Pastor Douglas, pero por cuestiones laborales y algunas otras actividades que tiene, no le fue posible, así que le mandamos un fuerte abrazo, un saludo al Pastor Douglas hasta Monterrey, México. Así que esperemos que nos pueda escuchar allá en donde está él en sus actividades, ¿sí? Y pues que sepa que también aquí estamos haciendo este tiempo preparado precisamente y esperando que allá también les sea de bendición a todos ellos. Así que, pues bueno, familia, vamos a dar inicio. El Pastor Douglas me pidió tomar su lugar el día de hoy para hacer esta enseñanza. Así que vamos a comenzar. Y saluditos también al Pastor Vladimir. Pastor Vladimir también me comentó que no le iba a ser posible refuah shlema para él, cuestiones de salud y algunas otras situaciones. Así que le mandamos un fuerte abrazo, refuah shlema para él y bendición para todos, muchas gracias, para toda su familia y toda la comunidad allá en Chile. Así que también le mandamos un saludo, un abrazo al Pastor Heriberto. No lo miré hoy, ayer estuvo acompañándonos por YouTube. El día de hoy no lo he visto, pero Besrat Hashem, que también estén muy bien, igual que todos los pastores y pastoras de la red de comunicación y red de comunicación pastoral, donde oramos continuamente por el bien de todos ellos. Así que bueno, familia, estamos en la semana séptima, la séptima semana, que ya es Malhut, como ya nos lo dijo también el Pastor Isaac, llevamos 6 semanas y un día del Omer, estamos en la séptima, y vamos a hablar de Gesed Sheve Malhut. Ya todas las otras semanas vimos todas las sefirot combinadas, ¿sí? Las 6 más esta última que es Malhut, ya vimos una serie de combinaciones, todas las 7 combinaciones. Nada más que vamos a ver una pequeña diferencia. Durante la semana del Gesed, el séptimo día fue Malhut Sheve Gesed. Hoy lo vamos a ver. Los que tomaron nota, los que lo tienen desde el principio, saben que el séptimo día de la primera semana fue Malhut Sheve Gesed. Entonces, hoy lo vamos a ver solamente al revés,
pero es muy importante ver la conexión porque toda esta semana vamos a hacer un repaso de todo lo que ya vimos, porque es importante que podamos medir el desarrollo de lo que hemos aprendido. Así que son 6 semanas, un día del Omer, día 43. Y esta Sefirá de Malhut, familia, dentro del mundo de la Sefirot, ¿sí? De las emanaciones divinas o espirituales, se le conoce como reinado. Esta es la Sefirá del reinado. Y qué interesante que no es la superior, no es la primera de arriba hacia abajo, sino la primera de abajo hacia arriba, ¿sí? Malhut, el reinado, no es la corona, es la parte más baja dentro de la Sefirot y es muy importante que entendamos eso, porque mucha gente piensa que el simple hecho de decir reinado ya está hablando de algo superior por encima de todos, aunque tiene sentido y es así. En el mundo espiritual vamos a ver unas pequeñas diferencias. Malhut es la última de las 10 Sefirot y el atributo emotivo final dentro de la creación. Expresa el poder de manifestar hacia los demás lo que habita en el pensamiento y en el corazón. Por eso se relaciona con el Tselem Elohim. Ayer les decía, el Tselem Elohim es la imagen divina, ¿sí? La imagen de Hashem. Así que es la imagen de Hashem reflejada en la dignidad, la responsabilidad y la capacidad de influir con verdad y misericordia. Entonces, a veces es bien bonito, por ahí alguien me decía en una ocasión, es bien bonito tener autoridad, pero qué peligroso es tener una autoridad que no está bien equilibrada. Por eso, dentro de este día, de esta cuenta, Gesed es muy importante porque Gesed lo conocemos como el amor, la bondad y también la benevolencia. Así que lo vamos a ver como amor, la benevolencia de la nobleza, que es Gesed de Malhut, la bondad que nace de la dignidad interior. Ese es el área que casi nadie trabaja, el área interior. A veces tratamos de lo externo, lo que se ve, pero no cuidamos lo que se escucha. Y ahora vamos a ver la importancia de lo que se escucha, porque el hombre habla de la abundancia de su corazón. Entonces, lo que sale de su boca es una manifestación de lo que hay en su interior, principalmente en su corazón. ¿Cómo reacciona ante la ira, ante la necesidad, ante la escasez? ¿Cómo reacciona ante una situación que no le favorece? Y eso es altamente importante para todos nosotros. Cuando pensamos en autoridad, muchas veces imaginamos control, fuerza o superioridad. Sin embargo, la Escritura nos enseña una visión distinta. En el reino de Elohim, la autoridad verdadera nace de un corazón rendido y la nobleza más alta se expresa en amor. Gesed de Malhut nos revela precisamente eso, la bondad que fluye desde una identidad afirmada en Elohim y que se manifiesta en una forma de liderar, hablar y servir que transmite vida. El propósito de esta palabra es examinar cómo estamos ejerciendo nuestra influencia y permitir que el Señor transforme nuestra manera de reinar en casa, en la comunidad y en cada espacio que Él nos ha confiado. Entonces, aquí ya tenemos muchísimo, podríamos pasarnos mucho tiempo aquí analizando y estudiando, pero es importante que comprendamos estas palabritas, familia. Hashem nos permite identificar cómo estamos reinando, cómo estamos gobernando, qué áreas de la casa, de la comunidad, donde tienes una responsabilidad en tu trabajo, o sea, dentro de la familia. Entonces, ahí es importante cómo lo estamos haciendo. Es muy sabido que muchas personas cuando tienen autoridad dentro de lo laboral se vuelven opresores de los demás consiervos, de los demás trabajadores. La nobleza interior debe de producir benevolencia. La primera verdad, vamos a ver unas verdades aquí importantes. La primera verdad que necesitamos abrazar es que la benevolencia, el Gesed, no comienza en las manos, sino en el corazón. Por eso Yeshua enfatizó mucho las intenciones del corazón. Una persona que no ha sido afirmada por Elohim
suele amar desde la carencia, siempre está buscando aprobación de los demás, necesita ser vista y fácilmente se convierte el servicio en una forma de obtener reconocimiento. Esto es peligroso, puede ser en el hogar, puede ser en la comunidad o puede ser en otros lugares, pero es muy importante que podamos identificar esto, de dónde proviene esa autoridad con la que estamos actuando, esa responsabilidad que Hashem nos ha otorgado. Si viene afirmada en Elohim, suele expresarse a través del amor, la paciencia y muchos aspectos, pero si no, entonces solamente anda buscando aprobación. Siempre está recordando qué es el pastor, qué es el líder, qué es el papá, qué es la mamá, qué es el que lleva el alimento a la casa, qué es el que esto, qué es el que el otro. Entonces estamos entrando en un conflicto porque estamos buscando aprobación. No tenemos la suficiente confianza en nosotros mismos por una falta de identidad y dominio propio. Así que esto es bien importante, familia, que lo vayamos considerando. Así que cuando el corazón conoce su identidad delante de Hashem, puede amar con estabilidad, con paz y con honra. Y eso vemos en el rey David desde el comienzo. Antes de ser rey, ¿qué era? Un pastorcito. Antes de ser exaltado por los hombres, fue visto por Elohim. Por eso, 1 Samuel 16:7, más abajo lo vamos a ver también, nos recuerda que Elohim no mira lo que mira el hombre, sino el corazón. Conecta perfectamente con las palabras de Yeshua, cuando nos está haciendo una invitación a que revisemos y cuidemos las intenciones del corazón, porque allí comienza el verdadero reinado. Ahí es donde comienza todo. Si no estamos teniendo cuidado en el corazón, muchos hablamos de hablarle al Mesías que venga a nuestro corazón. Sí, qué bonito, pero una cosa es decirlo y otra cosa es el fruto que está dando esa transformación desde lo profundo del corazón, porque se debe de expresar en tu autoridad. Gesed de Malhut nos invita a revisar si nuestra bondad nace de la necesidad o de la plenitud. Y esto lo vamos a poder ver a través de toda la historia en líderes religiosos, de toda la índole. Gesed de Malhut del día de hoy nos invita a revisar si nuestra bondad nace de la necesidad o de la plenitud. La nobleza interior no humilla, no invade, no presume. Al contrario, cobija, sostiene y da sin hacer sentir pequeño al otro. Cuando Elohim sana nuestra identidad, nuestra presencia deja de competir y empieza a bendecir. Por eso es muy importante el cierre de esta semana, que lo hagamos con mucha conciencia. La autoridad bíblica se expresa en justicia, servicio y compasión. 3 áreas bien importantes que tristemente no se está viendo o no se está entendiendo en el siglo XXI. La mayoría hablamos de justicia y de servicio, pero a la hora de ejercer compasión hay mucha falta de ello. Así que la segunda verdad que vamos a ver ahorita es que la Biblia, el Tanaj, el Brit Hadashah, ahí el liderazgo no se mide solo por capacidad de dirigir, no es por cuán inteligente eres, por cuánto has aprendido, cuánto conocimiento hay en ti. No es por esa capacidad solamente, sino por la manera en que se protege, se sirve y se hace justicia. Tenemos que aprender estos aspectos. La manera en que se protege, se sirve y se hace justicia. Estos 3 puntitos son muy interesantes que los vayamos considerando todo el tiempo. David es presentado como un rey que administra justicia y derecho a todo el pueblo, 2 Samuel 8:15. Esa frase no describe solo a un funcionario político, revela el corazón del gobierno según Hashem. Reinar en clave bíblica no es aprovecharse de la posición, sino cargar la responsabilidad de cuidar al pueblo. Por eso, también el apóstol Pablo, en su recomendación para los liderazgos, es que gobiernen bien su hogar.
que los hijos estén en sujeción, porque si no somos capaces como padres de que los hijos estén bajo sujeción de los padres, ¿cómo vamos a lograr transmitir una autoridad en la comunidad? Eso es muy importante. Y cada año estamos revisando estos puntos porque es importante que vayamos madurando. Por eso el trono se afirma con justicia, nos lo dice Proverbios 16:12. Y el ideal del rey está en el Salmo 72. Es el de aquel que defiende al afligido, sostiene al necesitado y trae paz. Este es un tipo de liderazgo que parece que no tiene tanta fuerza en el siglo XXI. Todos lo piden, pero muy pocos lo quieren ejercer. ¿Sabe por qué? Porque no va a tener popularidad. Y ese es uno de los grandes problemas. Esta palabra confronta todo liderazgo egoísta, autoritario o distante. Aquí es donde podemos encontrar esa distinción para saber qué tipo de autoridad estamos ejerciendo, sea en una comunidad, sea en el hogar, porque nos confronta como liderazgo, ¿sí? ¿Estamos actuando con egoísmo? ¿Somos autoritarios y distantes? ¿O cómo estamos actuando? Gesed de Malhut nos recuerda que la verdadera autoridad escucha antes de mandar, sirve antes de exigir y protege antes de corregir. Cuando la misericordia y la verdad caminan juntas, el liderazgo deja huella de paz en lugar de heridas. Así es como debe de manejarse el hogar también. ¿Cómo? Con misericordia y con verdad. O sea, con papá y con mamá. Se debe de trabajar en ese liderazgo y en esa relación de unidad, de diálogo y confianza para que surja un liderazgo que deje huella de paz. ¿En quién? En los hijos, en los nietos y en los bisnietos. De lo contrario, se habla mucho de la Biblia, pero se está dejando un testimonio erróneo. ¿Por qué? Porque no se está actuando desde la defensa del afligido, ni sosteniendo al necesitado y mucho menos trayendo paz. Porque hay muy pocas personas interesadas en que la paz reine en sus hogares, aunque sean de diferente pensamiento. Yeshua revela la forma más alta de reinar. ¿Cuál es la forma más alta de reinar? Servir. Si David nos muestra una sombra hermosa de esa verdad, Yeshua nos revela su plenitud. En él vemos una autoridad que no aplasta, sino que restaura, una palabra que no controla, es una palabra que libera, una presencia que no intimida, sino que sana. La grandeza del Mesías se manifiesta precisamente en su disposición a descender, a tocar, a lavar pies y a entregar su vida. Mateo 10:28 declara que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Líderes, ministros, pastores, maestros y todos los que tienen o tenemos cargo en el reino de Elohim, creyentes en el Mesías con una responsabilidad ministerial, aprendamos, no, más bien no aprendamos porque ya lo sabemos, recordemos cuál es el propósito que tenemos de parte del Mesías, servir, no ser servidos. En Juan 13 contemplamos una escena que redefine para siempre la realeza. El rey se ciñe una toalla, se arrodilla delante de sus discípulos y les lava los pies. Mientras más se acerque la venida del Mashiach, menos veremos muchas de estas cosas. Por eso Yeshua dijo, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva? Así que ahí entendemos que Gesed de Malhut no es debilidad, sino poder purificado por la humildad. Reinar como Yeshua es usar la voz para edificar. Y aquí entramos a lo que decíamos ayer. Nuestra palabra, la voz, lo que sale de nuestro corazón, ¿lo usamos para qué?
Así que reinar como Yeshua es usar la voz, ¿para qué? Para edificar, la autoridad para levantar y la cercanía para restaurar. El mundo admira al que se impone, el reino honra al que sirve. ¿Qué es lo que se está viendo hoy? Siglo XXI, estamos volviendo. Por eso Eclesiastés dice que no hay nada nuevo bajo el sol. El mundo admira lo que se impone, pero el reino honra al que sirve. Y esa es la invitación para nosotros hoy, familia. Dejar que el carácter del Mesías reforme nuestra forma de influir a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus vecinos, a la gente que tiene contacto contigo. Así que frente a esta palabra, la pregunta no es solo ¿qué entiendo?, sino ¿qué necesito rendir delante de Elohim? ¿Cómo estoy usando mi voz? ¿Mi influencia produce descanso o tensión? ¿Mi autoridad edifica o intimida? Gesed Malhut nos llama a permitir que el Señor sane nuestra identidad, purifique nuestras motivaciones y transforme nuestra manera de liderar. Así que, ya sea en el hogar, en el trabajo, o en la comunidad y en el servicio, estamos llamados a reflejar una autoridad que bendice. Se nos está invitando a hablar con gracia, a corregir con más ternura, a escuchar con más humildad, a servir en lugares donde antes queríamos ser reconocidos. Aquí comienza el reinado según el corazón de Elohim. Gesed es amor y es benevolencia. Así que es el amor con benevolencia en el Malhut, porque Malhut es la nobleza, la soberanía y el liderazgo. Así que si Malhut es la nobleza del carácter, la presencia, la dignidad, la autoridad moral, entonces Gesed dentro de Malhut es la bondad que influye desde el corazón que sabe quién es. Decimos tanto quiénes somos, pero para querer imponer una presencia, no para servir. Y tenemos que corregir eso. No es un amor impulsivo ni débil, sino un amor estable, honorable y generoso. ¿A quién va a respaldar a Kadosh Baruj Hu? Al que confía en el Mashiach, pero también a los que entienden cómo funciona el reino de los cielos. Buscad primeramente el reino de Dios. Aquí en esta Sefirá estamos viendo cómo funciona el reino de Dios. Nos lo ha revelado la historia y también nos lo reveló Mashiach. Así que cuando esta dimensión madura en el alma, la persona deja de buscar afirmarse por la fuerza. Ahora comienza a irradiar una autoridad serena, su presencia no pesa, ahora cobija, su voz no se impone, orienta, y su liderazgo no exige admiración, despierta confianza. Hay gente que a pesar de tantos años sigue oprimiendo a los hermanos, creyendo que lo que está haciendo es amor, creyendo que lo que está haciendo es madurez y que está mostrando carácter. No, está mostrando debilidad, porque así no funciona el reino de los cielos. La opresión no es parte de cómo gobernar la casa de nuestro Elohim, cómo relacionarnos dentro de la casa de nuestro Elohim. El rey ya está en la puerta. Somos servidores todos los unos de los otros y debemos de aprender a tratarnos con dignidad. Así que, ¿qué significa benevolencia? O sea, el Gesed en este nivel, la benevolencia aquí no es solo hacer el bien, sino hacer el bien desde la grandeza, desde Malhut. Esto es, desde el interior. Es benevolencia que no busca reconocimiento, porque nace de identidad, no de necesidad. Es benevolencia que no humilla, porque la nobleza nunca da desde arriba. No invade, porque respeta la dignidad del otro.
y no se desgasta porque está anclada en convicción, no en emoción. Esto puede generar un choque en el pensamiento de muchas personas. Pero una cosa es lo que cada uno pensamos y otra cosa es lo que Yeshua establece como modelo del reino de los cielos. Y eso es algo que tenemos que aprender en esta noche. Es la bondad que fluye de un alma que está en paz consigo mismo. Aquellos que logran alcanzar ese nivel de paz es porque su relación con el Mashiach es de obediencia, es de lealtad, es de amor y se convierte en servicio. Actúa desde la bondad. No está viendo a los demás para corregirlos, está viendo a los demás para ver cómo les ayuda, cómo les sirve. Tampoco es debilidad para que se equivoque. Ya eso lo vamos a ir viendo en las otras clases de los días que faltan. Así que Gesed de Malhut es el amor que se manifiesta en la forma en que gobernamos, influimos y hablamos. La bondad que se expresa como autoridad humilde, servicio y una presencia que edifica. Malhut no tiene luz propia, recibe y refleja. Por eso Gesed en Malhut es amor que se expresa en cómo trato a quienes dependen de mí. Eso es Gesed de Malhut. Amor que se expresa en cómo trato a quienes dependen de mí. Autoridad que se ejerce desde la sensibilidad, no desde el control. Palabra que crea vida, no que domina. Amados, por eso en una ocasión decía, no por hablar suavecito, quiere decir que se está actuando con la mejor manera. Y no por gritar quiere decir que es el peor. Sino que debemos de encontrar cuál es el corazón del ministro, del líder, del pastor, del papá, de la mamá, para saber desde dónde está actuando. Desde una necesidad personal o desde un corazón renovado. Por eso dentro del mundo creyente sigue habiendo tantos detalles, porque nos seguimos moviendo, Hasbe Shalom, nos seguimos moviendo en un mundo material desde una necesidad, ser tomados en cuenta, ser algo, ser reconocidos. Y no estamos actuando desde un corazón verdaderamente transformado. No basta con decir cuánto amo al Mashiach. Hay que demostrarlo con acciones y no una vez, ni dos veces, ni solo cuando me ven. Tenemos que ser íntegros en el hogar, en el trabajo, en la relación ciudadana y también en la comunidad. Porque ahí es donde demostramos que verdaderamente hay una autoridad que proviene de parte de Kadosh Baruj. Tanto la Torah y los profetas nos muestran la raíz de Gesed en la realeza. Ya hablábamos del rey David. ¿Por qué? Porque él fue llamado desde el campo, antes de ser rey. Es la imagen de un líder que cuida antes de gobernar. Elohim no miró su apariencia, sino su corazón. Por eso cuando le pasaron al profeta a todos los hermanos, dijo, no, ninguno es. Porque Dios no ve lo de afuera, Él ve el interior, el corazón. Y Yeshua viene y nos lo aclara y nos lo deja más marcado que nunca. Cuiden lo que sale de su corazón. No contamina al hombre lo que entra a él, sino lo que sale de él, porque sale de su corazón. Así que David administra justicia y derecho a todo su pueblo. La realeza bíblica no es dominio egoísta, sino un servicio justo. La misericordia y la verdad van delante de ti, dice el Salmo 89, 14. El trono de Elohim une firmeza y compasión. Por eso el reinado humano debe de reflejar ambas. Gesed de Malhut en David significa una autoridad que no aplasta, sino que protege. Una voz que no presume, sino que guía. Una posición que honra, que se vuelve responsabilidad delante de Hashem y del prójimo.
Y por eso la Escritura afirma, con justicia será afirmado el trono. Proverbios 16:12. Y también presenta el ideal del rey que juzga con justicia, defiende al afligido y trae paz al pueblo. Salmo 72:1-4. Así que la nobleza bíblica no consiste en elevarse sobre otros, sino sostener y proteger y servir. Liderar desde la compasión, escuchar antes de mandar y gobernar para el bien del pueblo, no para uno mismo. Así que Gesed de Malhut viene a enseñarnos la importancia de cómo estamos actuando y cómo utilizamos lo que se nos ha entregado. Cómo estamos actuando con nuestro lenguaje y cómo nos estamos desarrollando como familia, como comunidad, como el pueblo de Israel, que somos injertados a través de Yeshua HaMashiach. Así que, amados, muchísimas gracias por haber estado en esta reunión, en esta charla del día de hoy. Vamos a dar continuidad a lo siguiente. Hasta aquí el tema que estaba para compartir con ustedes y dar paso a lo siguiente. Pastor Isaac, adelante, mi hermano, con tus comentarios. Gracias, qué amable. Pues bendiciones para todos a través de esto que acabamos de recibir en la apertura de esta semana. Mencionaste constantemente la palabra que va conectado con el Malhut, que todos hemos escuchado y seguiremos escuchando por muchos años más, quiera el Eterno. Es la palabra de liderazgo. Y la pregunta sería para toda la audiencia: ¿será que tenemos bien claro qué es el liderazgo? Cuando hablamos de liderazgo, inmediatamente pensamos en el pastor Yohanan, en el pastor Isaac, en el pastor fulano, en el líder del ministerio, en el director de alabanza. ¿En qué pensamos cuando hablamos de liderazgo? Porque el pastor nos planteó muy contundentemente una firmeza. Todos nosotros fuimos llamados a liderazgo. Lideramos de alguna forma, ¿cierto, pastor? Lo mencionabas ahí en algún momento, como diciendo, usted lidera en su trabajo, usted lidera en su sociedad, lidera en su comunidad. Entonces, mientras decías esto, pastor, me vino a la mente el concepto que se nos presenta dentro de la judeidad, que habla acerca de los 5 niveles del alma. Que entendámoslo, para que no suene tan místico, es los 5 niveles de conciencia que el creyente, el servidor de Hashem, debe tener. El primero ya lo conocimos desde cada rezo que hacemos en estas noches. Dice que todo nuestro nefesh, ruach y neshama son los primeros 3 niveles de conciencia a saber desde la judeidad. Primero, el nefesh es lo que tiene que ver con el instinto animal de supervivencia, con el temperamento, con aquello que es biológico u orgánico. Y luego viene el ruach, que tiene que ver con el concepto del carácter, no tanto el aspecto religioso que se ha manejado. Ruach tiene que ver con Dios, sino ruach tiene que ver con aquella parte de carácter. Y luego viene el tercer nivel, que es la neshama, que es cuando entra la conciencia a distinguir lo que en estos días, no sé si tú mismo, pastor, mencionabas, que hay que aprender a medir entre lo santo y lo profano. Sí, hay que aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso ya es el neshama. Pero lo que hoy habla acerca de liderazgo y me impulsa a promover estas palabras. El siguiente nivel después de la neshama es conocido como hayá, que se interpretaría como vida. Pero esta parte funciona en la parte donde nosotros volvemos en liderazgo. Liderar no es solamente decir levántate, siéntate, muévete, lleva, trae. Liderazgo es influencia. Entonces, cuando tú hablabas acerca de conocer el reino de los cielos, me inspiró mucho a poder compartir con esta misma intención con la que estás exponiendo, de que nosotros somos influenciados todo el tiempo y tenemos que distinguir quién es nuestra influencia, porque quien sea nuestra influencia es nuestro liderazgo. Por eso lo mencionaste en algunas porciones bíblicas que hiciste referencia, habla acerca de nuestro dominio propio, de nuestro carácter, porque somos nosotros los que fuimos llamados a influenciar. Eso es Malhut. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que nos planteabas ahora. Hay que hacerlo con amor. Yo debo aprender y tener una conciencia de liderar con amor, influenciar con amor. Y para esto tenemos algunas determinaciones en el Brit Hadash, especialmente, que nos dice que fuimos llamados con cierta vocación, dice Rab Shaul. Dice también que tenemos que ser imitadores del Mashiach. También nos dice que tenemos que ser imitadores de Adonai. Y todo esto va en ser influencia.
Nadie puede gobernar su casa si no es una influencia. Eso es liderazgo, eso es gobernabilidad, la manera de influenciar. Esas serían mis palabras con las cuales quiero sumar a la exposición que has presentado, pastor, y para bendición de todos nosotros. Es Gesed Sheve Malhut, que significa amor dentro o siendo en el liderazgo, es esto. Vamos a influenciar al mundo, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, usted sabrá. Hasta aquí mis palabras, pastor. Congregación, a todos un abrazo. Laila Tov. Muchas gracias, pastor. Bien, familia, pues aprovechando también el tiempo, si alguien quisiera hacer un comentario de la audiencia también, quiere hacer un comentario acerca de lo que vimos, 1 minuto, 2 minutitos, lo que le ha servido estas charlas, estas pláticas que hemos tenido. Si alguien quiere comentar, levánteme su manita, por favor, para darle voz antes de que hagamos la declaración correspondiente. Sin miedo, siéntanse con la libertad, con la confianza. No pasa nada, es un comentario. Sarita, adelante. Soy Abraham. Adelante, Abraham. O sea que yo todos estos días que he estado escuchando, mi corazón se apachurra porque yo, a pesar de la edad que tengo, me falta mucho para poder llenar requisitos que se requieren dentro de las enseñanzas que se están dando. Pero le pido a Elohim, a Yahweh, que en lo que puedo entender en esta edad que estoy, lo lleve a la práctica en mi vida. Es todo lo que puedo comentar. Amén, amén, mi hermano Abraham. Bien, familia, mi hermano Abraham tiene, si no me equivoco, 83, 84 años de edad. Ha sido un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a ser un testimonio para muchas congregaciones, no solamente para nosotros. Es un hombre, ellos pasan ya mucho tiempo en casita porque ya la edad también no les es fácil andar en transporte, pero han sido un ejemplo. Y ese es un ejemplo de cómo con la edad seguimos con la necesidad de seguir creciendo, ¿sí? Seguimos viendo la debilidad humana, pero con el deseo firme de seguir avanzando. Que nuestros años sean para hacer el bien y no solamente pidamos vida para vivir. Hay quien pide vida para seguir viviendo porque le teme al siguiente paso. Pero en él y en su esposita hemos aprendido a pedir años para hacer el bien. Así que muchas gracias, mi hermano Abraham, por tus palabras. Que Hashem te bendiga a ti, a tu familia, tu esposa, a tu hijo, a tus nietas, a tu nuera y a todos aquellos que están cerca de ustedes. Familia, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la cuenta correspondiente. Los invitamos a los que están haciendo esta cuenta de pie, que pues lo hagan como lo han estado haciendo continuamente. Esto es mirando hacia Jerusalén. Y para todos los demás, ya sea por diferentes condiciones que lo estamos haciendo o lo están haciendo sentaditos, háganlo con mucho respeto, por favor, con mucha kavaná. Esta declaración también, porque es el cumplimiento de la mitzvah. Lo que ya aprendimos o lo que estudiamos el día de hoy es una meditación. Se nombra el día que ya es, que corresponde la cuenta, y hacemos esta declaración de una forma comunitaria y general para todos aquellos que por alguna u otra razón no la pueden hacer o por falta de lectura o alguna situación. Así que, amados, vamos a hacer la cuenta correspondiente. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav etzivanu al sefirat haomer. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado lo concerniente a la cuenta del Omer. Hoy es 43 días, que son 6 semanas y un día del Omer. Que el misericordioso restaure el Beit HaMikdash a su sitio rápidamente en nuestros días. Amén, Selah. Para el director del coro, un canto con música instrumental, un salmo. Elohim tenga gracia con nosotros y nos bendiga. Que haga resplandecer su semblante sobre nosotros para siempre.
para que sea conocido tu camino en la tierra, tu salvación entre todas las naciones. Las naciones te alabarán, Elohim, todas las naciones te alabarán. Las naciones se alegrarán y cantarán jubilosamente, pues tú juzgarás a los pueblos con justicia y guiarás a las naciones de la tierra para siempre. Los pueblos te alabarán, Elohim, todos los pueblos te alabarán, pues la tierra habrá rendido su fruto, y Elohim, nuestro Elohim, nos bendecirá. Elohim nos bendecirá, y todos desde los más remotos rincones de la tierra le temerán. Te imploramos con el gran poder de tu diestra que liberes al cautivo. Acepta la plegaria de tu pueblo. Fortalécenos, purifícanos, reverenciado. Poderoso te imploramos. Guarda como la niña del ojo a aquellos que procuran tu unicidad. Bendícelos, purifícalos. Concédeles por siempre tu misericordiosa rectitud. Poderoso Santo, en tu abundante bondad, guía tu congregación, único y soberano. Vuélvete hacia tu pueblo que recuerda tu santidad. Acepta nuestra súplica y escucha nuestro clamor. Tú que conoces los pensamientos secretos, bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás. Amo del universo, tú nos has ordenado por medio de Moshe tu servidor contar Sefirat a Omer a fin de purificarnos de nuestra iniquidad e impureza, tal como has escrito en tu Torá. Contaréis para vosotros desde el día siguiente al día de descanso, desde el día en que traéis el Omer como ofrenda mecida. La cuenta será 7 semanas completas. Hasta el día posterior a la 7ª semana contaréis 50 días, a fin de que las almas de tu pueblo Israel sean purificadas de impureza. Por consiguiente, sea tu voluntad, Adonai nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, que en mérito del Sefirat Haomer que conté hoy, Gesed Sheve Malhut, sea rectificado el daño que he causado en la Sefirá y que yo sea purificado y santificado con la santidad suprema. Que de este modo se conceda abundante generosidad sobre todos los mundos, que rectifique nuestro Nefesh, Ruach y Neshama de toda bajeza y defecto, y que nos purifique y santifique con tu suprema santidad. Amén. Selah. Abran sus micrófonos, por favor, para que digamos o declaremos el siguiente salmo. Salmo 90:12. Enséñanos de Regamos al corazón sabiduría. Amén, amén, Baruch Hashem. Bien, familia, pues muchísimas gracias por haberse conectado, por habernos acompañado. Gracias al pastor Isaac, a los pastores que nos están viendo a través de las redes también. Muchísimas gracias. Gracias a Abraham, Sarita, Álvaro, Anita, Maite, Olivia, Abigail, Martina, Kelly Sigala, Joshua y Sara, Patricia del Carmen, Irma Franco, Arlet Ortiz, Eve, Karine, Lorena Miramontes, Armida Antonia, Elizabeth Pérez, Elsa Rujama, Gabriel Gutiérrez y toda la familia allá en Morelia, Juanis, Vina y Rafael, Carla y Rocío H. también que está acá, Tina Franco, Eli, Patricia Noemí, Yehudí, Yehudá, mi Isha Hadasha que también está aquí conmigo, a toda la familia de FUPA, Casa de Israel, que están reunidos allá también en el hogar o en la Keilah, pero sé que están allá también. Un saludo para todos ustedes, saludo a toda la Casa de Israel acá en México, principalmente en todo el continente americano, y que también nuestras plegarias sean escuchadas por el bien de nuestra nación Israel. Sigamos orando por Israel, sigamos orando por México y por todos los países donde moramos. Que Hashem me los bendiga y me los guarde. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Beshem Yeshua. Nos despedimos en 3, 2, 1. Leitao. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom.